Hoy es 5 miércoles. Ayer hablamos algo acerca de Julio Flores, el fascismo de Benito Mussolini, que lo vamos a terminar hoy. Pero que llega un momento en que yo analizando, y como tenía en mis manos el libro de Cosas Costeñas, donde están cuestiones de barranquilleros, y estoy hablando de Julio Flores, llega un momento en que digo, el poeta barranquillero Julio Flores, pero todos sabemos que viene de Chiquinquirá, del norte, y así lo registré en mi libro, de Chiquinquirá, y que murió aquí en el departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla, y que el poeta barranquillero, lo que quise decir, el poeta barranquillero, que narra parece que hubiera una cuestión ahí, pero que para analizar esas cosas es necesario que veamos que muchas veces es digamos, incomprensibles a veces la manera en que muchas veces por algún motivo hablamos y que lleva a confusión, pero que ahí está todo, Barranquilla, el Atlántico, Julio Flores, Siacurí, que era lo que nos interesaba. Y eso es lo que le quiero enseñar a mi lector filósofo, que no se den pecho de golpe ni se inmiscuyan entre los más idiotas o estúpidos o ignorantes, sino que al contrario, cuando nosotros somos capaces de comparar, y no que solamente que somos geniales porque nos sabemos de memoria una cantidad de cosas y le decimos sin equivocarnos en una coma ni en una jota, eso no es inteligencia, es tener buena memoria. La inteligencia es cuando yo analizo, que veo los grandes conferencistas que están analizando las dos cuestiones, pero niegan la realidad, la verdad, lo tactible, lo objetivo, lo que estamos viendo, el árbol, el pez, el agua, que al tocarla nos da frío, nos da calor, la candela que nos quema, y lo niegan para buscarle unos principios invisibles, unos principios que no lo están haciendo. Y ahí es donde vienen las grandes corrientes que se dividen en dos, en los que piensan el idealismo y el materialismo. El materialismo no se puede nunca negar, pero sin embargo fue demonializado y es la verdad. No hay nada más verdad que una piedra, que un árbol, que un pez, que yo, que usted. Y por eso cuando yo estoy analizando las cuestiones de que llegó un momento en que Colombia también se situó como país no alineado, o al menos lo estuvo haciendo en la época de ese hombre que atacó el Palacio de Justicia y que se llamó Belisario Betancourt. Y Belisario Betancourt llega un momento en que se determina como no alineado. Estaban en las épocas, ya sabemos, de esa increíble política norteamericana, de esos momentos en que vemos a un Estados Unidos en plena efervescencia capital. Y por eso muchas veces, y es lo que más quiero de mis estudiantes, los discípulos, que muchas veces la terminología de un maestro, claro, o filosófica, se presta a muy usual incomprensión en forma interpretativa. Y por eso es que vemos que un Julio Flores sí viene de Chiquinquirá y murió en Usiacurí. Y que de pronto dice el profesor de poeta de Barranquilla, porque se están leyendo libros de escritores de Barranquilla que están hablando sobre él y si pueden haber esas cuestiones. Por lo tanto, para darle este contexto de fin y por qué menciono a un hombre llamado Belisario Betancourt, es sencillamente porque Belisario Betancourt llegó un momento en que se determinó como no alineado. Y al proveerse como no alineado, con esto él nos está diciendo que hay que buscar un fin o una forma de buscar una salida política a los conflictos de América Central.
Y es por eso que el presidente Belisario Betancur impulsó la conformación del grupo que se llamó Grupo de Contadoras, que hubo un éxito, que no hubo un éxito, que hubo un fracaso, pero hubo un intento de ser más o menos así como una Cuba, no alineada. Cuba es no alineada. Y eso sucedió en enero de 1983. Porque a los comienzos del mandato de este Belisario Betancur, que tiene que ver con el bombardeo, prácticamente una democracia fascista al Palacio de Justicia, él expresó su determinación de lograr la admisión de Colombia en el movimiento de países no alineados, lo cual lo hizo efectivo en el mes de marzo de 1983. Precisamente este hombre que hace estas cuestiones tiene que ver con la cuestión del Palacio de Nariño. Y al tener que ver con la cuestión del Palacio de Nariño, podemos ver que hay un fascismo democrático. Los fundamentos fascistas es por el poco respeto a una democracia y la imposición de las armas en un momento dado en que llega casi que a crearse una autocracia y a crearse, como se trató ahora con los pasados partidos estos que hubieron, los pasados presidentes, tratar de crear un terror militar contra todo lo que se llame oposición. En eso se distingue el fascismo, y que tiene mucha relación con el que llamamos, que vimos en la vez pasada, con Franco, y con el nazismo. Por eso hablamos de falangismo, nazismo y fascismo. Este fascismo italiano de Mussolini oscila. Él nace en 1883 y muere en 1945. Y este hombre se perpetúa mucho tiempo en el poder. Él se distingue porque empieza a atacar al clero, a la religión y al partido cristiano social, así como al periódico que había en esa época llamado Trentino II, que fue dirigido en el entonces por Gasperi, que fue un hombre jefe de gobierno de la Italia de la segunda posguerra. Y motivaron todas estas cosas su expulsión de Trento en 1909. En Forlì, su nuevo lugar de residencia, fue nombrado secretario de la sección local del Partido Socialista. Y desde este cargo fundó y dirigió el semanario La Lotta di Clash, que se opuso radicalmente a la intervención italiana en Libia y al subsiguiente enfrentamiento con Turquía en septiembre de 1911. De esa manera, vemos también por allá para los años 1908 como en esta época Benito Mussolini, que venía de haber sido encarcelado durante 15 días por haber participado en una huelga de jornaleros en Predapio, empezó a dedicarse a lo que él consideraba su verdadera vocación, el periodismo. Pero Benito, a finales de 1908, fue enviado por el partido a Trento a hacer cargo de la dirección del semanario socialista. Entonces, en una clase yo le dije que no se puede confundir el partido político con el sistema económico. Desde rato y en la misma Inglaterra, que llega en un momento dado, y en los mismos Estados Unidos llega un momento en que la Constitución es superior a la ley. Ese nace el federalismo, es superior a la ley y por lo tanto a la justicia, por lo tanto a lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia debe y está en estos países, Inglaterra, Estados Unidos, y luego pasa a Suecia y otras partes donde ya se empieza a ver plebiscitos y cosas, pasa a que si la ley debe estar subordinada a la Constitución. Y de eso lo vamos a ver viendo a Mussolini, para que ustedes puedan entender esto, lo que se conoció como el Estado fuerte aquí también en Colombia.
para poder también darnos cuenta nosotros que llega un momento en que los siglos son los que nos traen los diferentes cambios. Y al traernos los diferentes cambios, los signos o los siglos, nosotros podemos entender mejor a los diferentes presidentes que han visto, sea de una forma democrática, fascista o nazista o falangista, porque en última instancia son los pueblos y sus revueltas que llevan al poder a las personas. Nosotros podemos, señalándonos aquí un poco y dejando allá y veniendo un poco para aquí a Colombia, podemos decir que el presidente en el país de los monopolios. Ojo, que cuando se logran todos estos cambios, porque aquí también, desde todas esas épocas en que pasó Turbay, el presidente del puente, que fue López Michelsen, todo ello viene de una posviolencia. Y al venir de una posviolencia y una violencia que está en los años 50, 49, 50, es de acá, se lucha por la viabilización de los monopolios. Y ahí nace cuestiones por qué Estados Unidos interviene cuando ellos allá son federalistas y que ellos allá precisamente la cuestión judicial está sometida y no es superior a la cuestión constitucional, dándole una supremacía a lo que se conoce como la silla presidencial. Por lo tanto, en la sociedad norteamericana el máximo poder nacional reside en dominios económicos, políticos y militares. Las demás instituciones parecen estar al margen de la historia moderna. Por eso es que la economía en otro tiempo, que tuvo una gran dispersión de pequeñas unidades productoras en equilibrio autónomo, llegó a estar dominada por 200 o 300 compañías gigantescas relacionadas entre sí, administrativa y políticamente, las cuales tienen conjuntamente la clave de las resoluciones económicas. Y es por eso que el orden político en otro tiempo fue una serie descentralizada de varias docenas de estados con una médula espinal débil, que se convirtió en una institución ejecutiva centralizada y que tomó para sí muchos poderes previamente dispersos y ahora se mete por todos y todas y cada una de las grietas de la estructura social. El orden militar, en otro tiempo, una institución débil, encuadrada en un contexto de recelos alimentados por las milicias de los estados, se convirtió en la mayor y más costosa de las características del gobierno. Y aunque bien instruida en fingir sonrisa en sus relaciones públicas, posee toda la severa y áspera eficacia de un confiado dominio burocrático. Y esa burocracia de los monopolios extranjeros y de los monopolios nacionales, después acá en la pose violencia, en que traen un frente nacional y traen un puente con López Michelsen y una introducción hace que nazca y se hagan bases militares en Colombia. Y sin embargo fue apenas un maquillaje de lo que es el monopolio de la alimentación, el monopolio de toda la producción nacional, y por lo tanto siguió siendo el demonio todo pensamiento distinto. Mientras que la dictadura de 200 años continuaba desde la época en que, entre comillas, vivíamos y que una libertad, que la cual también tiene muchos adefesios. Por eso es que nosotros vemos que la crisis del Estado tradicional generado en Colombia, sus componentes permiten o permanecen o son producto de una evolución económica y social que está a la vista. Esa evolución económico-social a la vista tiene el desgaste de los partidos que formaron el medio de la sociedad paternalista de hacendados ricos y élites urbanas. Luego vino la aparición de una clase intermedia que se forma en cierto modo y conforman y vienen a ser parte de lo que se conoce como el proletariado urbano, con una mentalidad y problemas propios. Surge la intensidad de los problemas de una era intensiva de urbanización, la fuerza creciente de los opositores con los nacimientos sindicalistas, que ya de una u otra manera también van a caer en el politizaísmo, con nuevas ideologías partidarias de una mayor distribución de ingresos y mayor participación obrera en lo que se conoce como la gestión económica estatal.
Y estas estructuras van dando el dualismo estructural del campo y la ciudad. Y se hablan de reforma y contrarreforma y cuestiones agrarias, pero eso no es nuevo, eso proviene ya precisamente desde aquellos momentos en que los mismos Estados Unidos, Inglaterra y Suiza se dan cuenta que el poder judicial no puede ser superior a la Constitución, y de ahí viene el poder de la silla presidencial. Sin embargo, han visto que han querido tener más poder militar y utilizar las fuerzas militares para tener un gran, inmenso y doble poder en la silla presidencial, pero ya se van formando, son huacas de una dictadura disfrazada de democracia. Por lo tanto, los altos ingresos del sector empresarial y el nivel de los salarios afectados por el costo de la vida, todos estos son problemas agudos de un subdesarrollo, y se percibe en Colombia como en el resto de los países de América Latina. Seríamos muy sosos e ilusos y demasiado ingenuos pensar que esta evolución pudiera ser detenida por el Estado gendarme, un Estado gendarme arrodillado y sublevado a leyes de excepción, de un estado de sitio permanente, cuando se trata realmente de las agudas manifestaciones del subdesarrollo que combinan la miseria con el capitalismo de monopolio. Y por eso en el mismo Estados Unidos llega un momento en que es necesario, y el federalismo, aunque tiene una unidad constitucional, cada cuestión federal tiene su cuestión.